Buenos días, niños y niñas. El día de hoy en el área de comunicación aprenderemos a identificar a los tipos de personajes que intervienen en una narración o historia. Pero vamos a primero a preguntarnos quién es el personaje o quiénes son los personajes. Los personajes son seres, ya sean humanos, ya sean animales o también pueden ser personajes imaginarios que forman parte de una historia. Estos son los que se encargan de llevar adelante la acción. Les pasan cosas buenas, a veces les pasan cosas malas, pero al final se pueden llegar a resolver a través de todo lo que pasa en la historia. Muy bien, entonces estos personajes tienen tres grupos, pertenecen a tres grupos, ya sean los personajes principales, es el primer grupo, que son los que destacan a lo largo de toda la historia, siempre están presentes porque son muy importantes. Y estos a su vez se dividen en los protagonistas, acá tenemos a los protagonistas, ¿ya? Y también tenemos a los antagonistas. ¿Quiénes son los protagonistas? Son aquellos sobre los que gira la historia. A través de ellos se logra conocer toda la historia porque están siempre presentes. Y los protagonistas pues pueden ser muchos o puede ser solo uno. Por ejemplo, tenemos en la película de Los Increíbles. Esa es una familia que todos pues luchan por el bien, van en contra del mal y todos tienen poderes especiales. Entonces ahí solo podríamos tomar a un personaje para el ejemplo. Mr. Robert Bob, él sería un principal, ¿no? Pero también tenemos a los antagonistas. ¿Quiénes son los antagonistas? Son los oponentes, es decir, los villanos, los que hacen cosas malas para darles problemas a los protagonistas. Entonces, ellos siempre tienen que estar en la historia para que éste pueda causar impresión en los que leen, en los que ven, en los que escuchan las historias. Por ejemplo, tenemos en la película de Toy Story 1, tenemos a Sid, el niño malo e hiperactivo, acá lo tenemos. Ese niño es un antagonista porque siempre hace cosas malvadas en la historia, entonces molesta, no presenta problemas. Entonces, los antagonistas son los villanos, los protagonistas son los buenos de la historia. El otro grupo de personajes son los secundarios. ¿Quiénes son los secundarios? Son las personas que acompañan el desarrollo de la historia. Los secundarios, los personajes secundarios, son aquellos que siempre están acompañando a un protagonista. Los secundarios siempre acompañan a un protagonista o a los protagonistas. Hay muchos secundarios que también están en algún momento con los antagonistas, ¿no? Son sus compañeros, ¿no? Y, por ejemplo, en la película Frozen, uno de los personajes secundarios es Olaf. Acá está Olaf, el muñequito de nieve. También está Kristoff, el que es el novio de la princesa Ana. Muy bien, ahora tenemos al grupo de los incidentales. ¿Quiénes son los personajes incidentales? Son los que aparecen de un modo casual, a veces en una escena específica, no están en toda la historia. Y otros también son parte del escenario, ¿no? Por ejemplo, en la película del Rey León estarían todos los animales de la selva. Pero también podríamos poner a las hienas, porque están solo en unas escenas, nada más. No están en toda la historia, sino están en partecitas pequeñas de la película. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a ver un análisis de los personajes de un cuento. ¿Cómo es que puedo yo distinguir en un cuento, en una historia, en una película, quiénes son los personajes principales, quiénes son los personajes secundarios y quiénes son los personajes incidentales? Vamos a leer este cuentito y de ahí vamos a ver cómo es la organización y el análisis de estos personajes. Caperucita Roja. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja.
Su madre la mandó para que llevara una cesta a casa de su abuelita, que estaba enferma. En la cesta llevaba dulces y pasteles. Caperucita salió de su casa como siempre, con sus 2 trenzas y su caperuza roja. Ella iba cantando una canción. Pasó por un bosque y vio unas flores preciosas y se paró a olerlas. Entonces se acercó un lobo y le dijo que por el camino que iba era el más largo, y que mejor vaya por el otro camino que era el más corto. Caperucita, al escuchar esa indicación, cambió de camino, mientras el lobo iba a casa de la abuelita por el camino más corto, y llegó antes que Caperucita. El lobo entró en la casa y metió a la abuela en el armario, y el lobo se vistió con el camisón de la abuela. Al llegar Caperucita entró y vio a la abuelita un poco rara y le preguntó: ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Y le contestó: para oírte mejor. ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes? Y le contestó: para verte mejor. ¿Por qué tienes esa nariz tan grande? Y le contestó: para olerte mejor. ¿Por qué tienes esa boca tan grande? Y le contestó: para comerte mejor. Y de pronto entró el leñador y mató al lobo, y sacó a la abuelita del armario, y fueron felices y comieron perdices. Muy bien, después de leer este pequeñito cuentito, vamos a hacer un organizador. Y hasta acá lo podemos observar. Entonces, el nombre de nuestro cuento es La Caperucita Roja. Y de acá tenemos que verificar quiénes son los personajes principales, quiénes son los personajes secundarios y quiénes son los incidentales. Personajes principales ya sabemos que está dividido en el protagonista y los antagonistas o el antagonista. El protagonista de esta historia que acabamos de leer es la Caperucita Roja y el antagonista es el lobo. La Caperucita es la buena y el lobo es el malo. Personajes secundarios tenemos a la abuelita y como personajes incidentales a la madre y el cazador, ¿no? O el leñador. ¿Por qué incidentales estos 2 personajes? Porque solo aparecen en un momento determinado, después no están durante la historia. Muy bien, ahora te voy a explicar cómo vas a hacer tu tarea. Dice: resuelve el libro de actividades de las páginas 38 y 39. Los recortables están en las últimas hojas de tu libro. En tu libro de actividades te pide que veas un video sobre el soldadito de plomo. Acá das clic en este link y te va a enviar al video que posiblemente te va a ayudar a resolver el libro, porque esto te pide en el libro. En tu portafolio de evidencias, que es tu folder, vas a desarrollar las siguientes actividades. Si ya lo tienes el folder, lo haces en el folder, y si no, lo puedes continuar haciendo en tu cuaderno de comunicación, no hay ningún problema. Vas a primero a observar el siguiente video. Ves este video y luego vas a realizar el análisis respectivo, deduciendo con estas preguntas. Observas el video y respondes estas preguntas que te estoy colocando. ¿Quién es el protagonista de la historia? ¿Quién es el antagonista de la historia? ¿Quién o quiénes son los personajes secundarios? ¿Quién o quiénes son los personajes incidentales de la historia? Las puedes revisar y responder. 4. Escoge un cuento o película de tu agrado, el que tú desees, y luego, después que hayas escogido, vas a empezar a desarrollar. ¿Qué vas a hacer después de escoger el cuento o la película? Vas a escribir una pequeña síntesis, ¿no? De qué trata el cuento o película que has escogido, pequeño, ¿no? Y en un organizador gráfico, ya sea un mapa mental, un mapa conceptual, el organizador que tú desees, vas a colocar el análisis de los personajes que participan en el cuento o película. Así como hemos hecho el cuento de la Caperucita, ese análisis igual, pero tú lo puedes variar, puedes usar otro organizador gráfico. Después vas a colocar en ese organizador gráfico, también le vas a poner algunas imágenes de referencia sobre el cuento o película que te voy a evaluar. Acá están los criterios de evaluación de tu trabajo. Vas a seleccionar el video o película para realizar el análisis de tipos de personajes.
Si tú cumples esto, tienes 3 puntos. Emplea organizadores gráficos para la organización de la información, 3 puntos. Escribe la síntesis del cuento o película escogido, 4 puntos. Identifica los tipos de personajes que intervienen en el cuento o película, 4 puntos. Utilizas tu creatividad en presentarme tu producto, que viene a ser tu tarea, 3 puntos. Y aplicas reglas ortográficas y gramaticales, 3 puntos. En total, si cumples todos estos criterios, vas a tener un total de 20 puntos. Recuerda que siempre que haya un criterio de evaluación, eso te va a servir para mejorar tu producto a presentar. Bueno, espero que les haya ayudado y puedan desarrollar su tarea. Cualquier consulta me lo hacen saber. Que tengan un buen día.